Espera, Me Lucio, gustaría... espera, dame un segundo, Lucio, que hago la presentación. Hoy 5 del 10 del 2021. Damos comienzo a la segunda presentación del curso de actualización en ECMO. Así que comenzamos a grabar en este momento, Lucio. Adelante, te doy la palabra. me puso un cartelito que está grabándose, no sé qué tengo que apretar. Nada. Ok. Lo tengo en el medio, Entendido. lo tengo en el medio de la pantalla. Entendido. ¿Entendido? Ok. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero hacer una aclaración antes de empezar la primer clase, y es que van a ver que nosotros fundamentalmente vamos a estar enfocados al equipo que nosotros tenemos, que es el equipo de Maquette, el Rotaflow. Sin embargo, algunas consideraciones de algunos otros equipos vamos a hacer, pero tengan en cuenta que la mayoría de las cosas que vamos a hablar es del equipo que nosotros tenemos para trabajar actualmente. Esto es para la gente que es externa al servicio, para que sepan esto, ¿sí? Bueno, los objetivos... No me permite pasarlo. Ahí está. Los objetivos de esta charla son fundamentalmente tener un conocimiento básico de la historia del soporte vital extracorpóreo, algún conocimiento sobre el ECMO básico y posteriormente lo vamos a ir desarrollando en cada uno de los módulos. Saber cuáles son las indicaciones del soporte vital extracorpóreo, qué diferencias existen entre el soporte venoarterial y el venovenoso, cuál es la evidencia que hay actualmente y cuáles son las complicaciones más frecuentes. Primero que nada hay que entender que el soporte extracorpóreo debe ser visto como un puente, es decir, no es un tratamiento, sino que debe ser visto como un puente, ya sea un puente a la recuperación del órgano o al reemplazo del órgano. Pero no es un tratamiento, ¿sí? Entendiendo esto, les quiero comentar que, bueno, esta empezó antes que yo lo largara. El primer reporte que hay de soporte extracorpóreo está dado por Brukhonenko en el 1920, en el cual él desarrolla un perfusor corporal para mantener viva la cabeza de un perro, aislada del cuerpo, lógicamente, y esta es la primera evidencia que hay de soporte extracorpóreo, ¿sí? Brukhonenko, mientras le voy mostrando un poco la evidencia, este es el video que fue grabado en esa época. Lógicamente hizo muchas cosas muy locas, entre ellas poner dos cabezas en un mismo perro, trasplantar dos cabezas de un perro, así que después, porque se consideró no ético lo que él hacía, se decidió suspender su investigación. Esto fue, lógicamente, en la Rusia comunista en ese momento, ¿sí? Los dejo un segundito con esto y después continuamos. Están viendo la reactividad, la sensibilidad. La estimulación lumínica. Ya el sonido. Bien, lo que ven a la izquierda es al doctor Gibbon.
el doctor Gibbon fue el primer médico en desarrollar una cirugía de comunicación intraventricular con un soporte vital extracorpóreo, que es esa máquina que ven ustedes ahí. Esa máquina fue diseñada por Born en ese año y se lo denominó oxigenador de burbujas. Esto era inyectar burbujas. No sé si se ve la flechita de mi computadora ahí. ¿Sí o no? ¿Néstor? Sí, sí te ve. Sí, ¿Se ve? se ve. Ok. Lo que hacían era inyectar burbujas de oxígeno dentro de esta camisa y esto permitía oxigenar adecuadamente a un paciente durante algunas horas. Lógicamente, algo que ingresan burbujas adentro de la sangre genera gran cantidad de hemólisis y por eso la utilidad era por muy pocas horas. Ya en 1968, Kolobov y Seipol desarrollan la primer membrana de oxigenación extracorpórea, que es esta que ven acá. De todas formas, fíjense el tamaño que tenía esta membrana, ¿no? Kolobov, como para que se den una idea, murió en el 2018, murió de COVID, perdón, de COVID, murió de insuficiencia respiratoria, justamente porque él había desarrollado esto, así que es ilógico, ¿no? Murió en 2018 y él entrenó, por ejemplo, a Gattinoni, que es uno de los que desarrolló el dializador de CO2. Seipol, por su parte, siguió trabajando en el ECMO y en 1972 se publica el primer paciente que sobrevive al ECMO. Es un paciente con traumatismos múltiples y como ven, esto que se ve en la pantalla, que parece un plato volador, es la membrana de oxigenación. Para los que tienen más años, podrán ver el Puritan Bennett que tiene del lado izquierdo el paciente. Esto es un circuito de ECMO. Para entenderlo un poquitito, esto es una cánula Avalon que es bicava. Esto quiere decir que por la misma cánula ingresan a la vena cava, a la cava superior y a la cava inferior, y este catéter lo que hace es aspirar sangre de la cava inferior, de la cava superior, y devuelve sangre oxigenada en la aurícula derecha. Esto lo hace por intermedio de una bomba que aspira la sangre de la cava inferior y de la cava superior. Esta bomba genera una presión negativa y posteriormente a la bomba genera una presión positiva que lo hace pasar por el oxigenador, donde por intermedio de un blender se enriquece con oxígeno y pasa sangre oxigenada a la aurícula derecha. Para que tengan una idea, esos eran obviamente los primeros membranas que existían y actualmente existen este tipo de membranas que son extremadamente compactas y la forma que tienen de microtúbulos superpuestos uno sobre otro permiten de que tenga una superficie de intercambio muy amplia en un espacio muy pequeño. Estos túbulos actualmente son de polimetilpentano, lo cual los hace mucho más biocompatibles y generan menos trombosis. De todas formas, por esos túbulos, por una parte, circula el gas, mientras que por otra, como vemos acá, en una cámara circula el gas, por otra cámara circula la sangre, es decir, no están en contacto la sangre con el gas, sino que el pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono se hace por difusión, por transferencia simplemente. Y por otra cámara circula el agua para permitir que no haya una pérdida de temperatura con la salida de la sangre fuera del organismo. Otro elemento fundamental para poder poner un paciente en ECMO son las cánulas. Las cánulas, existen cánulas venosas y arteriales, por definición se llaman cánulas venosas a las que son más largas, y en el tercio distal tienen múltiples perforaciones, como se ven en esta figura, mientras que las cánulas arteriales son más cortas y tienen una perforación solamente en el extremo distal. Todas las cánulas tienen un revestimiento de acero inoxidable para evitar que colapsen con el peso. De todas formas, como ven, son mucho más cortas las arteriales que las venosas, pero igual vienen cánulas arteriales muy largas, las extra large, que se utilizan cuando se hace, por ejemplo, ECMO venovenoso femoral, que ahora lo vamos a ver. Otro elemento del ECMO fundamental es la bomba.
La bomba, en nuestro caso, fundamentalmente está dado por una centrífuga, que es la que ven acá. Es una bomba magnética que genera un vórtice de energía centrífuga que hace que atraiga sangre venosa por un extremo y devuelve sangre con presión mayor a la que ingresa, lógicamente. Entonces, en este extremo la presión es negativa y en este extremo la presión es positiva. Esto que estamos viendo acá es un sensor de flujo, que es lo que nos dice cuánto flujo está pasando por segundo. Una aclaración es que estas bombas son relativamente nuevas. Las bombas originales del ECMO son de tipo rodillo, similares a las que ustedes ven en los pacientes que dializan. Sin embargo, los pediatras y los neonatólogos siguen utilizando mucho las bombas de rodillo, fundamentalmente porque la fuerza impulsora no depende de la hemodinamia del paciente. Eso ya lo vamos a ver igual más adelante, no se preocupen. Otra parte importante de esto es el equipamiento con el que uno utiliza el ECMO. Esto es una consola. En el lado izquierdo, en esta consola en particular, nos muestra las revoluciones y de este lado los litros por minuto. Lógicamente, si para las mismas revoluciones los litros por minuto caen, hay algo que está haciendo resistencia al flujo. Lo que ven acá es el blender, que nos permite el aporte de aire y el aporte de la fracción de oxígeno que le estamos poniendo a la membrana. Esto que ven acá abajo es el calentador, lo que permite poner la temperatura de la sangre que nosotros querramos en ese momento. Y lo que vemos a la derecha y abajo es la bomba manual, que se debe utilizar cuando falla por alguna razón o se corta la luz y no tenemos batería, la bomba magnética, o cuando vamos a hacer un traslado de corta distancia, en definitiva. En esta fotografía lo que ustedes ven es un paciente en ECMO, que como verán tiene muchas cosas. No solamente está ventilado, sino que lo más interesante de esta fotografía, y por eso la puse, es que lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este monitor rojo, es un sensor de presión negativa. El sensor de presión negativa nos permite saber la presión previa al cono, es decir, la presión que se está ejerciendo en la cánula de aspiración. Nosotros no la utilizamos y muchos centros ya no la están utilizando, fundamentalmente porque es un elemento que puede frecuentemente producir embolias aéreas, ya que cuando uno tiene que cerrarla, lo hace inicialmente sin conectar al paciente, pero rápidamente se desconfigura y hay que cerrarla con el paciente conectado, y esto corre mucho riesgo de que al abrirlo las burbujas rápidamente pasen a la circulación. Entonces, en muchos centros hacen como nosotros, que hacemos un control clínico y a veces ecográfico de las cánulas, y no dependemos del monitor de presión negativa. Sin embargo, en pacientes muy obesos, esto sí sería importante. La otra cosa que es interesante en esta fotografía es que este paciente está haciendo hemodiafiltración. Y como ven, este es un filtro de diálisis que está conectado a la presión positiva de la bomba, ¿sí? Que sale de acá, y que posteriormente devuelve a una llave previo al cono, que es presión negativa. Ahora, la filtración se hace con la presión que genera esta bomba que está acá abajo, que es una bomba de infusión común, digamos. Pero no todas las bombas tienen la potencia como para generar la contracorriente y el filtrado que uno quisiera hacer. Entender que el soporte extracorpóreo en la falla respiratoria son dispositivos mecánicos que dan soporte cardíaco. Tenés el micrófono silenciado, Lucio. ¿Hace cuánto de eso? Ahí está. ¿Hace cuánto de eso? ¿Se escuchó hasta ahí?
No, esa parte se cortó, Lucio. No se te escuchó. Desde la diapo anterior. ¿La diapo anterior? Ok, volvemos a esa entonces. ¿Se escuchó esa, la anterior o no? No, la anterior no. Esperen un poquitito. No sé cómo volver, pero ahí está. ¿Esta se escuchó? Cuando expliqué lo Sí, de la esa presión sí, Lucio. negativa. Esa sí. Sí, Bien. eso sí, lo de la diálisis también, hasta ahí llegamos. Perfecto, perfecto. Entonces, yo lo que les decía es que el soporte vital extracorpóreo, tenemos que tener en cuenta de que, bueno, obviamente da función cardíaca y pulmonar, pero que hay que tener siempre la idea de que es temporal, de que busca alcanzar la recuperación del órgano o el reemplazo del órgano, y que puede dar soporte parcial o total. Justamente el soporte total es cuando da aporte de oxígeno y remueve la CO2 del organismo, ya sea con el metabolismo normal o mayor, que para esto requiere dar un flujo sanguíneo que sea el 60 o el 70% del gasto cardíaco, y que esto se alcanza con flujos entre 60 y 120 mililitros kilóminuto. En cambio, el soporte parcial da muy buena remoción de CO2, el aporte de oxígeno es mínimo, pero alcanza con un 25% aproximadamente del gasto cardíaco, y esos son flujos entre 15 o 20 mililitros kilóminuto. Ahora vamos a ver un ejemplo de soporte total y de soporte parcial. Primero vamos a ver las configuraciones de los pacientes con falla respiratoria. Cuando tenemos falla respiratoria podemos tener varias configuraciones. Entre ellas tenemos la venovenosa, que es la que más utilizamos, la vena arterial, esta da soporte respiratorio, pero también da soporte cardíaco, y la arteriovenosa, que esta es la que da soporte parcial, como les decía, que ahora la vamos a ver. Empecemos con el veno venoso y vamos a tomar como ejemplo el fémoro femoral. En este caso, fíjense ustedes, la cánula que atrae sangre lo hace desde la cava inferior, ¿sí? Desde acá aspira la sangre, la pasa por la bomba, posteriormente por el filtro y devuelve por la otra femoral a nivel de la aurícula derecha. Para esto necesitamos tener cánulas arteriales extra largas, como les decía, ya que si utilizáramos otra femoral acá, perdería por las perforaciones laterales y habría recirculación. Tener en cuenta eso entonces, que en los venovenosos requiere adecuada función cardíaca, porque no le estamos dando asistencia cardíaca, es buena para el soporte respiratorio, puede haber recirculación de sangre, y el beneficio que tiene es que si hay burbujas o coágulos, van a parar al pulmón, y esto muchas veces el pulmón puede disipar estas burbujas, o en el caso de que sean trombos en general, con la anticoagulación suelen lisarse posteriormente. Este es otro ejemplo de veno venoso con la bicava, que es la que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto anteriormente, toma sangre de la cava superior, toma sangre de la cava inferior y devuelve por otra cánula que está integrado a este catéter, por otro lumen que está integrado a este catéter en la aurícula derecha. Ahora bien, en el 2009, perdón, no veo porque tengo... Bien. En el 2009, la ELSO, que es la Organización de Soporte Extracorpóreo Internacional, sugiere en sus guías ya que para las patologías cardíacas o pulmonares agudas con una mortalidad mayor al 50 al 80% podría ser útil el soporte vital extracorpóreo. Durante la epidemia de N1H1, la sobrevida fue mayor del 60% en los pacientes que pusieron en ECMO, entonces se sugería que aquellos pacientes que tuviesen una mortalidad estimada mayor del 80% y que tuvieran una PAFI menor de 80 con fracción inspirada de 100% y una presión plató
mayor del 30%, requerirían canulación para ECMO. Este fue el primer trabajo que hubo de ECMO en insuficiencia respiratoria. Lo hizo justamente Seipol, que es uno de los que inventó la membrana de oxigenación extracorpórea. En este trabajo participaron 90 pacientes en 9 centros de Estados Unidos. Se hizo nada más que en Estados Unidos. Entre el 74 y el 77 se publicó en el 79. Y fíjense, la sobrevida fue menor del 10% en ambos grupos, en el que usaba ECMO y en el que no lo usaba. Algunas críticas de este estudio es que, bueno, en esa época todo el ECMO para asistencia respiratoria era solamente VA, ¿sí? Veno arterial. Esto generaba, lógicamente, muchos microtrombos pulmonares porque la mayoría de la sangre no pasaba por el pulmón. La anticoagulación era muy profunda y había muchas complicaciones hemorrágicas porque obviamente los materiales en ese momento no eran biocompatibles y eran todos trombogénicos. En ese momento ventilábamos con presiones extremadamente altas, entre 9 y 12 mililitros kilo, incluso durante el ECMO, y se ponían en ECMO pacientes que habían estado hasta 9 días en ventilación mecánica. Hoy sabemos que si la ventilación es injuriante, en el 7º día ya empiezan a haber signos de fibrosis. Por otro lado, los centros tenían escasa experiencia y distintas técnicas entre ellos. Ahora, cuando ELSO saca estas recomendaciones en su guía, también se publica el primer trabajo positivo en ECMO para insuficiencia respiratoria, que es el estudio CESAR. Este estudio que se hizo en Inglaterra incluía pacientes entre 15 y 65 años con falla respiratoria severa, con un score de Murray mayor de 3. Ustedes saben que el score de Murray tiene en cuenta la cantidad de cuadrantes afectados, la PIP, la fracción inspirada, o aquellos que tenían un pH menor de 7,20. Para esto, Estados Unidos tiene una política muy particular de que hay centros de ECMO de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, y este estudio se hizo en el hospital de Glenfield, en Leicester, y en los hospitales aledaños se ventilaban los pacientes que podían ser candidatos a ECMO. Si necesitaban ECMO, iban al único hospital que hacía ECMO. Lo cierto es que en ese estudio mostró una sobrevida en los pacientes que estaban en ECMO del 63% contra el 50% de los pacientes que no habían ingresado a ECMO. Obviamente todos los pacientes tenían los mismos criterios de protección pulmonar. Lo que se le criticó a este trabajo era que el estándar de tratamiento en el lugar que se hacía ECMO podía ser mayor que en el resto, y además que esto no demostraba que en todos los centros que hagan ECMO pudiesen tener la misma sobrevida. Por eso se diseñó un nuevo trabajo que se publicó en el 2018, que fue el EOL. Este trabajo, sin embargo, los resultados inicialmente no fueron positivos, y esto generó que se suspendiera el trabajo anticipadamente. Fíjense ustedes, el endpoint primario, que era la mortalidad a los 60 días, para el grupo ECMO fue del 35%, mientras que para el grupo control el 46%, y esto no nos da un valor estadísticamente significativo. Si bien se murieron más los que no habían estado en ECMO, no era estadísticamente significativo. Ahora bien, cuando uno empieza a analizar este estudio, hubieron varias complicaciones estadísticas. Fíjense, este estudio concluyó con el 75% de los pacientes que debían ser enrolados, porque se determinó que era fútil, así que se suspendió antes. Que del grupo que estaba con tratamiento convencional, 28% de estos pacientes pasaron al grupo ECMO porque consideraron que estaban demasiado mal como para no colocarlos en ECMO. O sea que hubo un cruce de pacientes. Que del grupo ECMO que pasó desde ventilación convencional, la mortalidad fue del 41%, mientras que los que no entraron a ventilación a ECMO del grupo control fue 46%, y que el endpoint secundario, que es mortalidad a los 60 días del grupo ECMO y mortalidad de los que cruzaron del grupo que no estaba inicialmente en ECMO, pero cruzaron a ECMO, la mortalidad
fue del 35%, que es esta que ven acá, contra el 58%, y esto sí tiene una P significativa. Por otro lado, otros endpoints también favorecieron al grupo ECMO, como la falla orgánica múltiple, lógicamente por la hipoxemia, y probablemente también por hipoxemia, hubieron más sangrados en el grupo que no estaba en ECMO, que no estaba anticoagulado, fíjense, mientras que los que estaban en ECMO tuvieron menor incidencia de sangrados mayores. Por otro lado, también el grupo que estaba en ECMO recibió menos prono, lógicamente por una cuestión de dificultad, menos maniobras de reclutamiento y menos óxido nítrico. Regresé al departamento de tránsito. Al año siguiente, como se discutían este análisis, sale publicado en JAMA este análisis bayesiano, que bueno, viene a confirmar un poco lo que habían visto ya en el estudio CISAR, que es el hecho, ellos terminan definiendo de que el ECMO podría ser beneficioso en los pacientes con distrés severo. Estas indicaciones inician después del estudio CISAR, y ahí lo que se determinaba era que todo paciente con distrés severo, con hipoxemia con una PAFI menor de 100 por más de 6 horas, con una PAFI menor de 60 por más de 2 horas, a pesar de tener ventilación protectiva con menos de 6 mililitros kilo, una presión plató menor de 30, en realidad ellos hacían 35 en ese trabajo, después se determinó que debía ser 32, más un protocolo de máximo reclutamiento, es decir, maniobras de reclutamiento, PIP, y si era posible mayor de 20, asociado a los bloqueantes neuromusculares y la posición prono, si aún así se mantenían estas condiciones, eran candidatos a ECMO. También eran candidatos a ECMO los pacientes que tenían un pH menor de 720 con una PCO2 mayor de 70 por más de 6 horas, obviamente en aquellos que no se le podía aumentar la frecuencia respiratoria ni el BT, o aquellos pacientes que tenían barotrauma severo refractario a los drenajes pleurales. Algo que no está agregado acá también es que la necesidad de ECMO en los pacientes que tienen tumores en la carina, ¿no? No hay otra forma de operarlos si no los ponemos en circulación extracorpórea. A principios de este año, la SATI recomienda para el ECMO venovenoso en pandemia, como recomendación a los pacientes con una PAFI menor de 50 por más de 3 horas, o una PAFI menor de 80 por más de 6 horas. Esto sale del estudio justamente OLIE, ¿sí? Por eso cambian los criterios en relación a lo que tenía los que le mostré inicialmente, que salen. Otra vez se muteó el micrófono del doctor. Claro, Néstor, por ahí lo que estaban hablando, Perdón. ¿viste? En la lista de participantes le tocas el microfonito a uno al que vos querés que se mutee y se mutea. Sí, porque ahí me están muteando a mí. Vuelvo a esta diapositiva entonces. Les comentaba que a principios de este año la SATIR pone como recomendación para ECMO venovenoso en pandemia por COVID una PAFI menor de 50 por más de 3 horas, o una PAFI menor de 80 por más de 6 horas. Como verán, es distinto a lo que les había mostrado inicialmente, porque eso sale, lo que les había mostrado inicialmente sale del estudio CISAR, mientras que esto sale de Leolia. O bien pacientes que tienen un pH menor de 7,25 con una CO2 mayor de 60 por más de 6 horas, a pesar de una frecuencia respiratoria de hasta 35 respiraciones por minuto y una presión plató menor de 30 o 32, con un sistema de humidificación activo si es posible. De todas formas, si uno tiene en cuenta esta definición, fíjense, 35 de frecuencia respiratoria
implica un poder mecánico extremadamente elevado, con lo cual seguramente vamos a terminar injuriando ese pulmón si mantenemos esa frecuencia respiratoria. Así que, bueno, disiento un poco, mejor digo, con esta definición de la SATI. Sin embargo, hay contraindicaciones absolutas para el ECMO. Lógicamente, si el paciente tiene una condición incompatible con la vida normal, si el paciente se recupera, no debería ser conectado en ECMO. Si las condiciones previas deterioran la calidad de vida del paciente, tampoco debe ser conectado en ECMO. O si es fútil, por ejemplo, un paciente que, por más que clínicamente esté bien, tiene un tumor que es irresecable y que tiene un pronóstico de sobrevida de hasta 1 año, no debería tampoco conectarse en ECMO. Y existen contraindicaciones que son relativas. Estas deben ser armadas por cada uno de los centros. En realidad, la que les estoy mostrando acá es de la Universidad Católica de Chile, pero cada uno de los centros debería definir cuáles son sus contraindicaciones relativas para ECMO. Por ejemplo, el impedimento de recibir productos sanguíneos. Esto en algunos centros aún así ponen a pacientes en ECMO, les dan eritropoyetina y los ponen en ECMO. Que tengan más de 7 días de ventilación mecánica. Esto también es relativo, sobre todo si uno ha estado seguro de que la ventilación ha sido hiperprotectiva y que no ha sido injuriante. La edad avanzada, mayor de 65 años, este número en años sale de los estudios, pero la verdad es que a principios del año pasado los japoneses publicaron un trabajo en COVID que tenían una muy buena sobrevida, la verdad que poco creíble porque era muy alta, e incluían pacientes entre 70 y 80 años incluso. Tengan en cuenta que los japoneses tienen una relación con su población mayor que es muy particular. Otra contraindicación es el índice de masa corporal mayor de 45. Ustedes me habrán escuchado muchas veces decir que si tiene más de 40 de índice de masa corporal yo no lo conecto. Y esto se debe fundamentalmente a que no tenemos cómo medir adecuadamente la presión negativa de la cánula. Por eso nosotros bajamos esta indicación a 40 en general. Cuando hay contraindicación para la anticoagulación, cuando hay hemorragias del sistema nervioso central, cuando el paciente es candidato a un trasplante pero no está en lista, cuando hay cirrosis con ascitis, lo mismo que el índice de masa corporal mayor de 45, o cuando tiene una inmunodeficiencia severa. Perdón. Este es el sistema Avalon que les decía, el BICAVA. Fíjense, la sangre venosa es más oscura y devuelve sangre arterializada, ¿sí? En realidad es sangre venosa con saturación elevada. El punto es que cuando más chica es la cánula, la oxigenación es menor. Porque el determinante, como vamos a ver en la próxima clase, más importante de oxigenación es el flujo. Entonces, cuando menos flujo pasa por el oxigenador, menos se oxigena la sangre, en definitiva. Así que esto debe ser utilizado en pacientes que tengan cierta tolerancia a la hipoxemia. Este es un paciente que era candidato a trasplante, estaba enlistado para trasplante, y que hace una intercurrencia respiratoria. Lógicamente estos pacientes ya tienen ciertos mecanismos compensatorios contra la hipoxemia, y si lo ventilaban, seguramente salía de lista de trasplante en ese momento. Así que se conectó con el Avalon, y esto para este grupo de pacientes es suficiente. La otra indicación que puede tener las cánulas bicavas son en los pacientes que tienen un filtro de la vena cava, por ejemplo. Les decía que a veces el soporte puede ser parcial. Esto es una membrana externa que se llama Novalan, la habrán visto probablemente en algunos congresos. Esto se utiliza un catéter en la arteria femoral, y con el propio gasto cardíaco del paciente hacen una fístula arteriovenosa que pasa por la membrana, lo oxigena y vuelve la sangre con mayor saturación a la vena. Tiene un inconveniente, y es el hecho de que es muy bueno para lavar CO2, pero no es tan bueno para oxigenar porque justamente
la cantidad de flujo que va a recibir la membrana es relativamente bajo para poder oxigenar adecuadamente. Ahora bien, si lo que vamos a hacer es soporte cardíaco, lo que vamos a tener que utilizar es una configuración venoarterial. Este es un ejemplo de configuración venoarterial en la cual se saca de la cava inferior, ¿sí? Se extrae sangre venosa de la cava inferior y se devuelve en la femoral, en la arteria femoral del paciente. A tener en cuenta que siempre que uno utilice la configuración venoarterial, da soporte cardíaco y pulmonar, no recircula, lógicamente, porque saca de un lado y devuelve en otro, pero que las partículas y el aire eventualmente pueden pasar a la circulación general, incluso al cerebro, o a la pierna, o al brazo, o al riñón. Y que puede generar un fenómeno que se llama oxigenación asimétrica, y esto está dado cuando parte de la oxigenación del cuerpo la hace el ECMO y parte la circulación propia del paciente y la funcionalidad cardíaca o respiratoria del paciente está disminuida. Esta es una configuración venoarterial. Como ven, la cánula venosa es la que extrae sangre venosa y se devuelve a la arteria femoral la sangre oxigenada. Esto siempre que utilizamos la femoral, lógicamente lo que tenemos que tener es una devolución que sale de la misma cánula con oxigenación, como ven acá, una devolución hacia el extremo distal de la pierna para que no quede con hipoflujo esa pierna, y lo hacemos habitualmente con un catéter tipo introductor de 8 French en la femoral superficial. Todos los que ven ustedes, la mayoría de los pacientes adultos, nosotros los hacemos por técnica de Seldinger, por punción y guía. Sin embargo, en los pediátricos habitualmente se utilizan técnicas quirúrgicas. En este caso lo que están viendo es justamente en un niño con, esto es venoarterial, en la cual la extracción se hace de la cava superior y se devuelve a la carótida. Esta es otra conformación, esta es una conformación central. Esta solamente se utiliza cuando hay salida dificultosa de bomba o si no tiene ningún otro acceso posible el paciente. En este caso es atrio cava, la extracción, y está devolviendo a la órtesis. Esta es otra configuración central. Entonces, ¿cuándo se debe utilizar el ECMO en el shock cardiogénico? Cuando el shock cardiogénico es refractario. Tiene una mortalidad que es muy elevada, cuando es agudo y cuando es potencialmente reversible, lógicamente. Cuando tenemos que dar soporte ventricular, lo primero que deberíamos utilizar es el balón de contrapulsación. Obviamente, si uno lo quiere hacer en forma más prolongada, la asistencia ventricular podrá usar un Impella o un Tandem-HEAR, pero el otro elemento que se puede utilizar, y es fácil y rápido de utilizar, es el ECMO. De hecho, en muchos centros ahora inician con ECMO y después le asocian el balón de contrapulsación. Esto se debe utilizar en aquellos pacientes que tienen un shock cardiogénico que ya están con drogas vasoactivas, que es refractario a las drogas vasoactivas, al volumen, incluso al balón de contrapulsación, un Intermax 1. El soporte mecánico entonces se debe dar cuando el gasto cardíaco y el volumen de stroke son muy bajos a pesar del tratamiento convencional que se hace para estos. Se define entonces el shock cardiogénico refractario como el shock que persiste a pesar de la administración de volumen, inotrópicos, vasodilatadores y el balón de contrapulsación, y que tiene una mortalidad intrahospitalaria que es mayor del 90%. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas del ECMO en el shock cardiogénico? Que se puede instalar de urgencia, que ofrece asistencia derecha e izquierda, que logra un elevado gasto cardíaco, que da apoyo respiratorio adicional
y que, a diferencia del balón de control de pulsación, las arritmias malignas o refractarias no afectan el flujo. La otra indicación del ECMO-BA es la resucitación cardiopulmonar. Esta es más discutida, sin duda. El uso del ECMO en el paro cardíaco se debe dar, lógicamente, antes de que tenga un ritmo cardíaco espontáneo. Tiene una sobrevida reportada en algunos lugares hasta 46%, pero la Organización de Soporte Extracorpóreo informa un 29%, esto fue en el 2012, que es técnicamente desafiante pero factible, y que se debe incluir a los pacientes que permanezcan en paro cardíaco a pesar de las maniobras tradicionales de resucitación, y que lógicamente tengan una actividad eléctrica sin pulso, porque si el ritmo es asistolia no se debe iniciar directamente. O aquellos pacientes que salen del del paro, pero que permanecen en shock a pesar de la terapéutica habitual para el shock y no logramos una presión sistólica mayor de 70. Uno se lo debe plantear después de los 20 minutos de reanimación y si tiene la posibilidad de hacerlo, lógicamente. Los criterios de exclusión son, como les decía, la asistolia, el hecho de que no haya recibido compresiones cardíacas por más de 10 minutos, que desde el lugar donde se lo está asistiendo tenga más de 10 minutos de traslado hasta el lugar donde se va a conectar el ECMO, que el paro lleve más de 60 minutos, que se sospeche que el arresto fue por un shock séptico o hemorrágico, o que tenga patología neurológica preexistente o la que lo llevó al arresto, que por ejemplo pueda ser el trauma cráneoencefálico, el stroke o la demencia severa. Sin embargo, también se puede utilizar el ECMO extrahospitalario, de hecho en Europa lo están utilizando actualmente. Esto es una muestra de ECMO en un museo, ECMO en un supermercado y ECMO en la calle. Esto es en Francia, Holanda e Israel. El tema con esto es que la sobrevida está reportada entre el 24, en el extra hospitalario entre el 21 y 24%, lo cual no es muy bueno. Y sobre todo si uno toma en cuenta el output neurológico del paciente. Lo que ocurre es que a ellos les ha servido mucho como procuración de órgano y por eso es que prefieren seguir invirtiendo en hacer ECMO extrahospitalario. Les muestro una diapositiva, una filmación de ECMO en arresto circulatorio.
Una consideración con esto es que si se coloca un ECMO en arresto, lo que tienen que tener en cuenta es que una vez que ustedes logran el gasto cardíaco que esperaban, ya deben cesar las compresiones cardíacas, ¿sí? Bien, este es el reporte de ELSO, es un poco viejo, pero más o menos ha mantenido la misma sobrevida. Esto es de julio de 2016, donde ustedes ven que la sobrevida en los pediátricos y neonatos es más alta que en los adultos. Fíjense, para falla respiratoria 74, 42 en la cardíaca y en el paro cardíaco 41 en los neonatos, lo mismo en los pediátricos, y esto baja en los adultos. Los neonatólogos son los que iniciaron en realidad el ECMO, ¿no? Ellos empezaron teniendo ECMO y fueron los que más lo utilizaron. Sin embargo, como ven acá, en el tiempo ellos fueron disminuyendo la cantidad de indicación de ECMO, y esto lógicamente con el advenimiento de los ventiladores de alta frecuencia y el surfactante. En cambio, en los pediátricos, en respiratorio, fíjense cómo fue aumentando en el tiempo, lo mismo en los cardíacos y también en los adultos, y en los últimos años ha ido aumentando mucho más en los adultos el respiratorio. Pero hay que tener en cuenta de que, como todo método que es muy cruento, hay también complicaciones. Las más importantes son las hemorragias, las tromboembolias, la embolia aérea, los sangrados, las isquemias, las alteraciones del flujo, eso vamos a ver ahora, son el hiperflujo y el signo del arlequín, la distensión del ventrículo izquierdo. Acá lo que están viendo es una isquemia del pie por una embolia. Esta es la complicación más frecuente, sin duda, el sangrado. Esto es el test de iluminación que hacemos habitualmente, que hacen los enfermeros cada vez que entran a la habitación del paciente, es corroborar la formación de trombos en la membrana, como se ven acá, fíjense, o en este caso en el cono, en la bomba, fíjense, o a veces la posibilidad de que la membrana tenga aire, como en este caso y como en este, ¿sí? Por eso es que el test con iluminación siempre es importante. Acá lo que están viendo es una irritación del ventrículo izquierdo y un trombo en el ventrículo izquierdo. Esto es sobre todo cuando se supera al gasto cardíaco nativo del paciente. Esto es el síndrome del Arlequín, que es una oxigenación diferencial, porque parte de la oxigenación está dada por el ECMO y la otra parte de la oxigenación está dada por el gasto cardíaco propio del paciente. Generalmente esto se manifiesta por una saturación desigual en la mano derecha que en la mano izquierda. Esto es el síndrome del hiperflujo. Y esto se da cuando utilizamos, por ejemplo, un acceso axilar, ¿sí? Entonces, hay mucho flujo en este sector y disminuye el flujo linfático en este sector también, lo cual se comporta como un gran quemado, fíjense. Bueno, pueden ocurrir también en el circuito acodaduras o trombosis, como se ven acá. Esto simplemente es para mostrarle nuestra primer paciente con ECMO bebé. Eran nuestras primeras experiencias. Y nada, lo importante para esto es siempre estar entrenándose. Es la única forma de mantenerse consciente de que lo que estamos haciendo está bien y que vayan mejorando nuestros resultados como ha ido ocurriendo, lógicamente. Muchas gracias. Ahora sí, Néstor, si querés habilitarlos para que las preguntas. Bueno, ahí habilitamos. Hola, ¿me escuchan?
Sí, Néstor, se escucha bien. Bueno, terminó el doctor Lucio con la presentación. Si hay preguntas, dudas, consultas. Ahí estoy habilitando los micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Lucio, Lucio, ¿escuchás ahí? Julio, ¿querés preguntar algo? Escucho, sí, Julio. doctor Espinosa, una pregunta. Vos hablaste, ¿no es cierto?, de lo que era cetonismo en pediátrico y neonato, ¿sí? Me imagino, supuestamente, ¿no es cierto?, que no es como el adulto, que a veces el paciente adulto lo encontramos despierto, ¿no es cierto? En lo que es el neonato y el pediátrico, me imagino que debe estar ventilado y dormido, ¿puede ser? No, no necesariamente. Lo que sí es diferente es la configuración del ECMO para ellos. Porque en los pediátricos se utilizan puentes, que nosotros no los usamos en los adultos. Buenas tardes. ¿Se podría hacer una pregunta? Sí, Sí, perdón, correcto, quería, adelante. quería comentar Bueno, otra cosa. Y además, bueno, justo se me bloqueó. Pero además, Julio, como te decía, lógicamente en los pediátricos el tamaño obviamente de las membranas son distintos, ¿no? Se hace con el mismo equipo, pero el sistema, tanto el cono como las membranas son mucho más chicas. Perdón, Alejandro, sí te escucho. sí, primero felicitarlo por la excelente exposición y quería saber si usted podía comentarnos un poco cómo fueron los inicios en la organización de su servicio, cómo fue un poco el desarrollo para llegar a implementar un procedimiento tan complejo en una institución. Si nos podría ir informando un poquito Sí, cómo claro. fue los inicios. Claro. Bueno, mira, justamente las fotografías que estás viendo ahí son parte de nuestros inicios. Nosotros nos capacitamos, bueno, fuimos 2 médicos que nos capacitamos en Chile, por eso muchas de las cosas que yo les mostraba son de la Universidad Católica de Chile, con la idea de comprar el equipo. Y después empezamos antes de tener incluso el equipo, a capacitar al personal que teníamos. Y lógicamente fuimos poniendo pacientes y no teniendo los mejores resultados inicialmente, se nos murieron pacientes. Se me volvió a mutear. Te decía, inicialmente se nos murieron pacientes y lógicamente en la medida en que uno va haciendo más y va supliendo algunos de los errores, pero es fundamental esto, el entrenamiento frecuente, sobre todo porque nosotros no tenemos gran cantidad de pacientes. Para que tengas en cuenta, la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo Internacional, para avalar a un centro como integrado a la ELSO, tiene que tener una cantidad muy importante de ECMOs anuales. En la Argentina no hay ningún centro que cumpla esos requisitos. Los únicos 2 centros avalados por ELSO están en Brasil, en Latinoamérica. Así que, como verás, estamos muy lejos de poder tener la excelencia en soporte extracorpóreo. Sin embargo, sí, ahora estamos participando con un grupo nacional y nuestras experiencias son similares a las que tienen en toda la Argentina. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, doctor, muy bueno, sí, uno ha participado en otras charlas, los inicios son todos difíciles en todos lados. Bueno, felicitarlo por la iniciativa, realmente es muy estimulante para la zona. Sí, sin duda. ¿Y ustedes están buscando comprar un equipo o ya tienen equipo, Alejandro?
No, ya hace varios años que ya vengo estudiando de motus propio, buscando grupos, juntando profesionales y incentivando un poco a ver si podemos empezar a ver en el futuro comprar un equipo, pero principalmente estamos buscando formación en todo. Con esta pandemia, bueno, nos atrasó mucho, pero bueno, en estos cursos, un curso que hizo también el servicio de Cuyen, del ICO de Buenos Aires, muy buen curso también. Sí, sí. Aprendimos mucho el año pasado y seguir haciendo el caminito de hormiga, buscando primero formación, que es lo que más nos interesa, hasta el máximo que podamos y después, bueno, como todos, tratar de saltar a un equipo y bueno, ya tenemos la institución, es un trabajo duro, pero bueno, estamos insistiendo con mucha fuerza y a ver, por eso toda esta información a nosotros nos sirve muchísimo para incentivarnos también, para seguir adelante. Sí, creo que sobre todo hay que animarse, te digo, porque la verdad es que si uno quiere tener todo muy, muy afilado, nunca lo vas a lograr hacer. Y nunca vas a empezar, en definitiva. Hay muchas cosas que se tienen que ir corrigiendo sobre la marcha. A ver, tener un buen servicio de hemoterapia, tener un buen laboratorio, todo esto sí es fundamental, porque como los pacientes tienen que estar, lógicamente, anticoagulados, esto es fundamental. Y, bueno, lógicamente, un cirujano siempre que te pueda resolver las complicaciones que puedan aparecer. Sí, precisamente yo soy cirujano y estoy hace tiempo con esto, así que bueno, es un incentivo más para seguir trabajando. Hemodinamia, marque Bárbaro. 3. Marque 4. ¿Podemos silenciar los Alguien está hablando micrófonos, por con... favor? Porque los habilité para las preguntas. El que no vaya a participar, que lo silencie, por favor. ¿Alguna Bien. otra pregunta? Yo le hago una consulta, ¿qué tal? Fernando le habla. Hola, Ya, ¿se Fernando, escucha, ¿cómo estás? no? Sí, sí, ¿Qué te tal? escucho. Ya Sí, hace un se tiempo escucha, que Fernando. iniciaron ahí con el ECMO en la clínica. Quería saber, me imagino que deben estar llevando un control de estadísticas del éxito que han tenido. Yo, sinceramente, pensé que íbamos a ver acá un pequeño resumen. Sí, he sido muchos, pero calculo que lo deben estar llevando, ¿no? En realidad es informal, pero sí, tenemos Sí, un eso. registro del... ¿Cómo? Eso le preguntaba. Seguramente algo un poco informal, pero estaría bueno ver cómo le ha estado haciendo la clínica desde que arrancó con el servicio de ECMO. Más ustedes, no tanto nosotros en la unidad coronaria, pero yo sé que ustedes han tenido una cantidad de pacientes mayor a Mira, la sí, nuestra. nosotros en COVID, para que tengas una idea, la sobrevida fue del 60%. Pero de todas formas, en total, con todos los pacientes que hemos tenido, tenemos, si no me equivoco, era el 47% de sobrevida. Obviamente desde que empezamos. ¿Qué tal listo era para darme una idea de más o menos cómo iba ese tema? Pero fue Muy muy buena notorio charla, que en el último año hemos mejorado muchísimo y la sobrevida ha mejorado muchísimo a nuestros pacientes. Yo creo que lo fundamental de eso es la adecuada elección de pacientes. Sí, me imagino que sí, eso y además de, bueno, y la práctica más que nada. Sí, De sin duda, tanto, sin duda. de todo tipo. Pero mira, les cuento la última situación, todas la conocen, el paciente que tuvimos en coronaria, que había hecho el arresto circulatorio, que estuvo 40 minutos en RCP, que fue hemodinamia, que cuando le abren la arteria lo tuvieron que, hizo varias veces fibrilación ventricular, lo tuvieron que cardiovertir, que llegó con el shock cardiogénico, con altas dosis de noradrenalina, vasopresina, dobutamina en ese momento, y que la verdad yo creí que ya llegábamos tarde. ¿Cofre puede Pero, ser? ¿eh? Cofre era el paciente, creo que está todavía, ¿eh? Sí, ese. Pero Sí, bueno, está Alejandro impecable, hombre, ¿eh? sí, pero bueno, Martín me decía que ya que hicimos tanto, ¿por qué no hacer algo más? Y la Claro. verdad es que terminó teniendo razón. Yo buscaba todas las formas para no meterlo en ECMO a ese hombre, pero bueno, terminó teniendo razón Martín. ¿Qué tal? No, está impecable el hombre, la verdad. Sí, sí. Lucio, Sí, viste que también se le puso el balón contra pulsación. sí.
¿no es cierto? ¿Era necesario sí o sí poner el balón contra pulsación o...? Sí, sí, hoy se dice que una forma de descargar el ventrículo y evitar la sobredistensión del ventrículo izquierdo es justamente con el balón de contrapulsación. Deberían asociarse. ¿En todos los casos? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Porque si vos lo que estás buscando, a ver, porque puede que utilices un veno arterial porque sospechás que con el veno venoso tiene demasiada admisión venosa y no te va a alcanzar. Entonces vos podés ir a una configuración veno arterial de inicio para insuficiencia respiratoria. Pero en ese paciente, probablemente el gasto cardíaco del paciente sea adecuado. Entonces, en ese paciente probablemente en ningún momento compitas contra el ventrículo del paciente y no lo vas a necesitar. Bien. El objetivo ahí en el veno arterial es que abra la válvula aórtica. Claro, lógico. Exactamente, si el ventrículo quedó muy sometido a mucha isquemia y no puede abrir la válvula aórtica, sí hay que ponerle balón. Y la otra Exacto. cuestión que también se habla es la pulsatilidad de la onda de Bueno, pulso arterial. claro, eso lo vamos a ver ahora cuando vemos el veno arterial, pero eso es lo fundamental, es tratar de no hacer desaparecer la onda pulsátil, obviamente. Cuando desaparece es porque estamos asistiendo todos nosotros con el ECMO y ahí está la posibilidad de que estemos dilatando el ventrículo. Recuerden que en la insuficiencia aórtica o en la disección no se debe utilizar, ¿no? Claro, Doc, en el caso de que sea necesario balón de contrapulsaciones, eso se hace antes de colocar al paciente en ECMO. O sea, se considera para ponerlo antes del ECMO. Podría no hacer así, podrías colocarlo en ECMO y después balón, pero nosotros habitualmente lo ponemos primero el balón y después lo metemos en ECMO. ¿Sí? Claro. Una consulta, ¿qué rango de edad hay para conectar a un paciente en ECMO? Eso que les mostré, 18 a 65. Es relativo, perdón. insisto, o sea, no es que sí o sí lo tenga que hacer, pero bueno, está básicamente porque los estudios han incluido esas edades. ¿Y en caso de una embarazada? ¿A qué te referís? ¿La misma edad? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta antes de conectar la ECMO? Para poder llegar a conectar la ECMO. No, bueno, fundamentalmente, en la embarazada en realidad no hay contraindicación para el ECMO. De hecho, recordás que tuvimos una embarazada. Sí. Así que no hay contraindicación. Lo que hay que tener en cuenta, sí, es que puede ocurrir mucho más colapso de la cánula venosa. Eso es por la compresión del útero sobre la cánula, ¿no? Entonces a veces hay que lateralizarla para el lado izquierdo un poco más. Bueno, pero bueno, nosotros no tuvimos grandes complicaciones con esta chica. Muchas gracias, Doc. No, por nada. Nos quedan 7 Claudia, una minutitos para terminar la reunión, así que si hay alguna pregunta más. Última pregunta y no los molesto más. No ¿Tiene hay problema. experiencia con la cánula Avalon o han utilizado solamente cánulas a nivel inguinal? Y en todo caso, No. ¿cómo es el tema de la colocación? Sí, Exactamente. la Avalon tiene que sí o más sí. que todo, y la orientación, que es lo que más me Claro. incomoda esa Mira, cánula. ahora vamos a ver porque en realidad hay dos formas de asistir. Una puede ser la Avalon, que la Avalon es cabo atrial, pero también puede haber una conformación que se usa poco, pero también se puede utilizar, que es atrioventricular. Entonces, ahí toma de la aurícula y devuelve en el ventrículo directamente. La Avalon es cabo atrial, pero es fundamental para eso ser colocada bajo guía de ecocardiograma transesofágico, porque tenés que ver la burbuja cuando se devuelve que realmente ingrese en la aurícula. Y nosotros no la hemos usado, porque en general uno la usa cuando tiene pacientes que requieren escasa oxigenación, en definitiva, que con poco los podés poner bien. Y esos son generalmente pacientes que están con insuficiencia respiratoria y en plan de trasplante pulmonar. Y no son el grupo que tenemos nosotros, fundamentalmente tenemos distrés. Para tener más oxigenación necesitas cánulas más grandes.
¿Y ustedes colocan el ECMO en terapia o en quirófano? En terapia. Ahora lo vamos a ver cuando vemos canulación. Eso se puede colocar en hemodinamia, en quirófano o en la cama del paciente. Nosotros hasta ahora, como las hacemos siempre por punción, las hacemos en la cama del paciente. A veces se pueden usar una técnica mixta de disección y punción, pero nosotros colocación quirúrgica generalmente no hacemos, al menos no por ahora. Tampoco hemos tenido salida dificultosa de bomba y que hayan tenido que salir con una configuración central. Sí, aparte le preguntaba por el tema del control radioscópico. ¿Hacen todo guiado por eco? Por eco, sí. Y después hacemos una radiografía de control. Perfecto, perfecto. Pero las Gracias, guiamos muchas por gracias. eco hacia la aurícula, sí. ¿Alguna otra preguntita antes de finalizar? ¿Una consulta? Lucio, no sé si querés decir tu mail para alguna consulta o algo para los Sí, claro. participantes. Creo que estaba igual en las charlas, pero es lfe68@hotmail. Por cualquier duda, si alguien lo quiere hacer en privado, no hay ningún problema. Gracias, Lucio. No, Bueno, por nada. si no hay más preguntas o consultas, damos por finalizada esta primera presentación y quería agradecerles su presencia y pedir disculpas por algunas desprolijidades que hemos tenido, ¿no es cierto? Pero bueno, es la primera vez como anfitriones, así que bueno, mil disculpas y vamos a tratar de subsanar estos pequeños inconvenientes para la próxima. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el martes próximo con la segunda presentación. Con fisiología. ¿Mm? Bien, fisiología, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, gracias. Muy buenas. Gracias.